Bienvenidos a este programa especial de Con otra mirada con motivo del homenaje al hispanista estadounidense Stanley Payne, que tendrá lugar en apenas unos minutos en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Para quien no conozca la figura de este magnífico historiador, valga decir que es uno de los académicos más ilustrados sobre nuestra historia moderna, en particular la convulsa primera mitad del siglo XX. Pero no solo esto, también es un gran conocedor de algunas de esas ideologías que cambiaron la historia de la humanidad y que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Pero para hablar de un historiador de esta talla, qué mejor que darle la palabra a otro reconocido historiador español y que seguro de sobra ustedes todos conocen, don Pedro Fernández Barbadillo. Pues muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por invitarme a mí para estar, siquiera como comentarista, previo a este homenaje merecidísimo para el profesor Payne. Justo te quería preguntar eso. ¿En qué momento, no? Se ha aprobado el proyecto de ley de memoria histórica o de la memoria democrática y justo dan un premio o un homenaje en este caso a uno de los hispanistas, además extranjeros, que quizá eso también sea algo lo más relevante, ¿no? Es decir, los mejores hispanistas o al menos los más objetivos respecto a nuestra historia reciente son extranjeros o al menos del mundo anglosajón. Sí, es sorprendente que en España pues haya tantísimos historiadores licenciados, universitarios, y sin embargo la interpretación reciente del siglo XX español más objetiva se tenga que buscar en algunos, no en todos, solo en algunos historiadores fuera, sobre todo del mundo anglosajón. Parece que la distancia es lo que les permite a muchos pues adquirir esa objetividad que desde aquí dentro, por desgracia, en España no conseguimos que la academia tenga. ¿Por qué en este caso los anglosajones han sido, para bien o para mal quizá, los mejores historiadores o los mejores hispanistas? Tenemos por un lado Stanley Payne y luego por el otro lado, quizá también conocidos de manera peyorativa, al menos desde un punto de vista quizá más objetivo, tú nos podrás decir, personajes como Ian Gibson o Paul Preston, el reconocido, entre comillas, Paul Preston. Sí, sí. Reconocido porque es muy conocido. Hace unos años aparecía constantemente en televisión y en los medios de comunicación, incluidos los medios de comunicación que lee la derecha social española, no medios de derecha. Por ejemplo, hace poco leí una entrevista que le publicó El Mundo a Preston. En contestación a tu pregunta, pues yo creo que los anglosajones sean los mejores hispanistas, eso se debe pues porque a que ellos, los anglosajones, los historiadores de esos países, pues aprenden a escribir. Son grandísimos divulgadores, aparte de la mayoría de ellos, pues muy buenos investigadores. Mientras que la Universidad Española, pues en el mejor de los casos, produce eruditos, pero con incapacidad de transmisión, de divulgación. Eso mismo dice Payne en alguno de sus libros. Por ejemplo, Payne se queja de que hay historias de la Reconquista de varios tomos, pero no hay una sola historia de la Reconquista en un tomo. Este hombre ya tiene 88 años, si no me equivoco. Sí, nació en el 34. Ha visto mucho. Quizá se puede decir, quizá en este caso, una de las particularidades que tiene es que su tiempo de vida coincide con parte del tiempo que ha estudiado en cuanto a la historia, o eso no tiene nada que ver. Me refiero porque quizá siempre por cercanía te toca de cerca los momentos que quizá ha vivido. Hablamos de, pues, sobre todo el final o la segunda mitad del siglo XX, con este último de los libros, La Europa revolucionaria, que habla un poco de todas esas guerras o guerrillas que ha habido en todo el siglo XX. Eso, tú como historiador, ¿afecta en el sentido de lo personal? ¿Pones un poco más de tu parte? ¿O en este caso no tiene nada que ver? Es que para el historiador, como para el periodista, es imprescindible saber apartarse del mundo que has vivido, de tus filias, de tus fobias, y acercarte a tus temas de investigación o a tus temas de trabajo periodístico, pues no digo con objetividad absoluta, porque eso no existe, la neutralidad, sino con ecuanimidad, y saber exponer pues tus conclusiones y las vías por las que llegas a esas conclusiones, los datos, los archivos, los testimonios. Y eso hay que reconocer que Payne lo ha conseguido. También lo consiguen otros historiadores que escriben, por ejemplo, sobre la época de la monarquía visigoda o del Imperio Romano, que no lo han vivido, lógicamente, pero que lo hacen pues con esa ecuanimidad que decimos. Sin embargo, hay muchos historiadores que, sin embargo, se dejan llevar
por esas filias y esas fobias, y también, ¿por qué no?, porque todos somos humanos, pues se meten en luchas políticas del presente. Hemos nombrado un libro, La Europa Revolucionaria, hay otros Gran tantos. libro, por cierto. La Revolución Española 36-39, En defensa de España, también cortito, pero bastante reciente, que también triunfó bastante en ventas. El Camino al 18 de julio, que también tuvo bastante revuelo. Y luego quizá uno de los mejores, al menos para mí, que también lo estudié en la universidad, el fascismo. Lo digo porque hoy se habla de que todo es fascismo, pero creo que Stanley recoge en un librito prácticamente para todos los públicos exactamente los puntos que son, le explica perfectamente lo que es. ¿Qué más libros recomendarías? Bueno, aquí tengo 6, pero quizá tengas alguno en la... Bueno, sobre el fascismo quiero hacer un apunte, y es que tiene 2 libros. El que tú has citado, que es un libro breve, de que no llega a las 300 páginas, y luego hay una especie de historia del fascismo, ya mucho más grueso, más extenso, que son como 600 páginas, que es la verdad enciclopédico y es muy recomendable. Y Paine dice que el fascismo pues muere en 1945, que lo que hay desde entonces es otra cosa. Puede haber una derecha más o menos conservadora, más o menos nacionalista, más o menos populista, pero que de ninguna manera es fascismo. Lo que pasa es que la izquierda, eso también lo dice Paine, pues a todo lo que no le gusta le llama fascismo. Creo que vamos a poder ver en pantalla enseguida las imágenes. Está a punto de empezar, quedan unos minutos. Pero bueno, continuemos. Muy bien, pues a mí me gusta... Has traído 3 ejemplares. Sí, a mí me gustaría empezar por este, que si yo considero ahí tenemos en pantalla muy bien. El aula magna del Colegio Mayor San Pablo CEU, donde va a tener lugar este acto, pero... Pues a mí me gustaría recomendar a nuestra audiencia este libro de Stanley Paine, España, una historia única, que también está... Desde aquí se ve que lo tienes bien sobado, o sea que veo que merece la pena. Porque él aquí lo que hace es explicar por qué la historia de España es diferente, única, lo dice él en el título, a la de otras naciones europeas. No porque seamos peores, que eso es la herencia que nos viene pues desde el 98, incluso antes, y que se ha agravado a lo largo de este siglo, sobre todo en la segunda mitad, sino a que es una historia que, por ejemplo, España es el único pueblo, la única nación que logra expulsar al Islam de su territorio. Dice, ya solo por eso la historia de España sería diferente a la de los demás países del mundo. Y luego se produce pues, el descubrimiento de América, la conquista de los imperios indígenas en América, y el establecimiento de un imperio que, digamos, controla el mundo durante dos siglos y pico. Y aquí, en este libro, él explica muy bien esas circunstancias y también cómo funcionan dentro de la historiografía española los mitos históricos, pues el mito gótico, el mito de la Reconquista, y cómo van cambiando distintas interpretaciones. Es un libro muy aconsejable no solo para aficionados a la historia, sino también para estudiantes de historia. El que tú mencionabas aquí, que para mí es motivo de orgullo, es Memoria Histórica, Amenaza para la Paz. De eso, coordinador. Efectivamente, coordinador. Editor ha sido el grupo de ECR del Parlamento Europeo, y es un libro contra la memoria histórica, se titula así, Memoria Histórica, Amenaza para la Paz en Europa. Yo, pues tuve la suerte de ejercer como coordinador del libro y vamos, pues me puse en contacto, entre otros historiadores, pues con Stanley Paine, para que nos aportase uno de sus trabajos, y además en el que explica, con ese análisis que él hace no solo de los acontecimientos, sino también de las grandes corrientes históricas, el momento en el que nos encontramos ahora, cuando la izquierda, que menciona constantemente la historia, tanto en Estados Unidos como en España. En Estados Unidos, pues el mayo del 68, la guerra de secesión, la esclavitud, y en España, pues como no, la guerra civil, pero también Al-Ándalus, la Reconquista, la época imperial y el siglo de oro, pues como hay un enfoque totalmente victimista, en el que se pretende conseguir convertir la historia en una especie de lucha entre oprimidos y opresores, víctimas y verdugos, una versión actualizada del marxismo. Y él explica que esto es tremendamente dañino para el estudio de la historia y también, por supuesto, pues para la paz y la unidad de los pueblos a los que afecta este proceso desintegrador, que él llama progresismo.
Un profesor de la universidad, bueno, y además buen amigo, no le citaré por si acaso le molesta, cuando hablamos de estas cosas siempre dice, no, es que Javier, es que la historia está en los libros, está escrita. Pero claro, obviamente una persona mayor que yo, y el reto, quizá para las épocas que estamos viendo, ¿no? Como bien se decía o bien se ha dicho siempre, que en controla el presente y controla el pasado, que es lo que estamos viendo que ocurre con la memoria histórica, para controlar el futuro. El reto quizás sea cómo pasar todos estos datos que están escritos, están contrastados, las fuentes son indiscutibles, cómo hacer para que eso se transmita realmente al resto de la sociedad, porque obviamente sabemos, estamos en una época en la que prácticamente nadie lee, la media española creo que no son ni 2 libros al año. ¿Cómo crees como historiador que se puede plasmar esto? Porque claro, eso es incontestable. Hablamos de Stanley Payne, pero hablamos de otras épocas, ¿no? Es decir, las fuentes son las fuentes. Pero la perversión de Internet, del mundo digital, la hipercomunicación en la que estamos, las redes sociales, simplifica todo tanto, como tú decías quizá, que cómo hacer o cómo crees que se puede ayudar para que se explique mejor la historia. En España sabemos que hay una endofobia casi natural, o al menos desde hace 2 siglos, a raíz de la invasión francesa. Pero ¿cómo crees tú a día de hoy, con las herramientas que tenemos, que se puede hacer? Pues mira, este mismo libro es de libre acceso, está colgado en Internet en distintos lugares. Por ejemplo, la página web del Parlamento Europeo del grupo ECR, en concreto del partido Vox. También se lo colgó Libertad Digital, algunos Gaceta, la Gaceta de Bibliosfera también lo colgó. Y me dijeron en uno de estos digitales, Libertad Digital, que el libro había tenido en unas pocas semanas 50 y tantas mil descargas. Es decir, hay un interés por estos temas, es innegable. Eso es un hecho también. Eso es innegable. Y lo que tenemos que hacer es poner todos los medios de distribución, en este caso pues la vía digital, y hacer libros cortos, fáciles de leer y que contesten a las preguntas fundamentales. Uno de los mejores libros de Payne, también de los más aconsejables, es 40 preguntas sobre la guerra civil, un libro extenso porque son 40 preguntas y en cada una de ellas tiene 10, 15 páginas de extensión, pues te sale un libro pues de más de 500. Pero claro, es un libro muy sencillo en su estructura, con preguntas distintas que se pueden leer de manera independiente, y esa es una de esas vías también para llegar a la gente. Y por supuesto, creo yo, dar las batallas constantemente, estar en todos los sitios donde se hable sobre la memoria histórica para decir que el propio concepto de memoria histórica, en palabras de Payne, es un oxímoron. O es memoria o es historia. Y esto se trata de una construcción política que lo que busca es controlar el presente para luego imponer desde el presente pues imponer una interpretación del pasado que le sirva a estos manipuladores para controlar el futuro. Hay que estar dando la batalla constantemente en todos los medios que se pueda, redes sociales, también libros, editoriales. Hombre, no puede ser películas, porque casi mejor, visto lo que produce el cine español. Esperemos que en algún momento las cosas cambien, porque como siempre se dice, si la historia española fuera la historia americana, Hollywood, hombre, lo que tendríamos. Imaginemos lo que podríamos tener solo con los 300 años de imperio. Ya no digo los 1000 años de historia y más, pero solo con la época imperial tendríamos películas para... Bueno, series de televisión, lo que quieras, más influyente del mundo. Por ejemplo, ahora que en Gran Bretaña están enterrando a Isabel II, oye, aquí hemos contado en 7NN que hubo un rey de España que fue rey de Inglaterra, Felipe II, incluso antes de ser rey de España, porque casó con María Tudor a mediados del siglo XVI. ¿Esto quién lo ha contado? Desde luego no los británicos, que a Felipe II lo tienen como uno de sus cocos, con los que asustan a los niños. En los Países Bajos es el Duque de Alba, pues en Gran Bretaña pues es Felipe II. Lo hemos contado nosotros. Tenemos la satisfacción de que el vídeo que se ha subido a nuestra cuenta de YouTube es uno de los más vistos de la cadena. Eso indica que hay un interés por estos asuntos. Pero, oye, otra ventaja, otra obra que también merece la pena difundirse, que salió el año pasado, fue el documental de España, la primera globalización. Sí, señor. Además, con versión corta, precisamente también para poder llevar a las escuelas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que muchos historiadores españoles creen que, y no son criticables por ello en ese sentido, que lo que tienen que hacer es escribir 800 páginas de un tema. Y, claro, yo he trabajado en el mundo editorial y les digo, mira, tienes toda la razón del mundo, el libro es magnífico, inatacable, pero por favor, déjalo en la mitad si quieres que se venda.
O como te diría un director de marketing, sácalo en partes y así los beneficios son mayores. Respecto a lo que decías de dar la batalla, sí que es interesante, o al menos seguramente muchos de los espectadores también se dan cuenta cuando ven otros debates, otros programas en otras cadenas de televisión, no en esta desde luego, es la inexistencia, o al menos que no se invitan a historiadores para hablar nunca, jamás, de temas históricos, culturales. No interesa que quizá un historiador diga, oiga, es que eso no es así. La televisión también es cierto que, bueno, la generación de la que soy yo, sí que es cierto que al principio, hace muchos años, cuando era más pequeño, era más enfocada a lo cultural, a enriquecer la mente y, ¿no?, el espíritu de las personas. Eso ya se ha perdido, ¿no? La televisión ya muchas veces no enseña, sino que es simplemente puro entretenimiento o telebasura, como queramos llamarlo. ¿Cómo crees, si crees que de alguna manera se puede volver a intentar educar a través de la televisión? Yo creo que aquí es una de las cosas también que hacemos, obviamente a través de otro tipo de información, pero la historia se ha omitido, no existe, ¿no? Es el golpe del tuit, la posibilidad además con todo el mundo digital, el meme, que eso es uno de los peligros, además, por sacar el tema siempre de la Agenda 2030, ¿no? Cuando hablan de la digitalización, de la educación, vamos precisamente a ese 1984, donde la verdad no existe, ¿no?, porque ya el papel fuera. Los poderes del momento pueden decir lo que es la verdad en función de los intereses de cada momento. Sí, el gran obstáculo de la digitalización es que le permite al poderoso eliminar con un clic aquello que le molesta, que no coincide con la versión que se tiene en ese momento de los acontecimientos pasados. Y también permite controlar quién lo consulta. La ventaja del papel es esta, que es incontrolable y que pues, el que tenga un libro en su casa pues, lo puede prestar, lo puede leer no sé cuántas veces, y esa es eso es algo que vamos a acabar echando de menos con el tiempo, querido Javier. Ha habido, bueno, hoy en día el consumo de vídeos, YouTube, bueno, esta misma televisión, a través de las aplicaciones, los jóvenes se han ido a otro tipo de producto. También es cierto que eso puede ser un riesgo. Hablamos de esa digitalización, el hecho de quizá pensar que viendo un vídeo, por muy bien que haga, que eso también es inapelable, por ver un vídeo 20 minutos, 15 minutos en YouTube, sí, quien pueda tragarse los 15 minutos, porque también es cierto que la gente no aguanta quizá más de un minuto viendo algo, con esos famosos TikToks y demás. Claro, pero, y aquí quiero reivindicar, ¿no?, la magia de la lectura, el poder, el que cada uno tenga también ese espíritu de investigación, de, oye, he leído un libro, me voy a las fuentes de atrás, que quizás es que yo soy muy friki o somos unos cuantos frikis que nos gusta eso, pero después te vas a otros, ¿no?, como que vas ampliando a la vez o siguiendo los rastros de ese investigador o ese historiador que también ha hecho esa obra. Y eso lleva a que cada uno llegue a su camino, ¿no? A mí como ávido lector, que me encanta, creo que es una de las cosas más interesantes, el poder autoaprender realmente. Pero esto, a fin de cuentas, lo hace poca gente, siempre lo ha hecho poca gente. Tenemos que incitar a que lo haga cada vez más. Ahora bien, yo creo que hay una demanda. O sea, hay mucha gente que es verdad que lo que le interesa son 10 minutos. Insisto en que eso ha pasado siempre. Incluso siempre decimos los mayores, como decían nuestros padres y nuestros abuelos, ay, es que en mis tiempos el bachillerato era distinto. Hay que ver antes. Digo, sí, vale, de acuerdo, el bachillerato era distinto, pero la falta de lectura que has mencionado también se daba antes. O sea, yo oigo esa queja por la poca afición de los españoles a la lectura pues desde los 15 años. Tal vez algo en eso tengan que ver los planes de enseñanza de la literatura de Lázaro Garreter y García de la Concha, que nos hacían leer auténticos pestiños ideales para quitarnos las ganas por la lectura, pues caso del Jarama y de Tiempo de silencio. Pero mira, la clave, el gran programa que yo creo que tú no conociste, que no lo conocí en persona, pero paralizaba España entera. Es cierto que en ese momento había un canal y medio de televisión, porque el segundo era el UHF, que no se veía en toda España. Pero siempre que se ha intentado hacer algo parecido, ha tenido éxito. Y este tipo de programas, incluso yo he visto en YouTube conferencias de hora y media de un señor, o sea, estamos tú y yo y somos... El plató es mucho más atractivo que las conferencias que yo digo. Bueno, hora y media de un señor calvo, con barba,
y sin que se mueva la cámara, 500.000 visualizaciones. Es decir, hay una demanda de conocimiento además distinto de las versiones oficiales. Porque yo creo que eso es lo más importante. Sí, porque es que además el COVID ha acabado de destruir completamente todo el prestigio de lo establecido, del establishment, sea la universidad, la clase médica, la clase empresarial. Ya en 2008 la crisis financiera tumbó a los economistas y todas las escuelas absurdas de economía que ya estaban tal. En mi opinión, hay espacio, hay deseo. Por supuesto, no uno de estos libros, pues por desgracia tú y yo como escritores ya nos gustaría poder vender 1 millón de ejemplares de un libro que escribiésemos sobre historia de España, pero a poco que lleguemos sabemos que existe esa demanda, existe esa necesidad y encima también hay que decir que cada vez hay más libros molestos que muestran la versión de la historia de interpretación opuesta a la dominante. Hablabas de espacios para hablar de la historia, dar conocimiento, precisamente es lo que vamos a ver a continuación, un acto de homenaje a este historiador Stanley G. Payne en la Universidad de San Pablo CEU, en concreto en el aula magna del Colegio Mayor. No sé si ya tenemos señal, si se puede escuchar. Buenos días. Él ha tenido cumpleaños, 9 de septiembre. Así que nada, nosotros nos despedimos por el momento, les dejamos con este acto y a la vuelta continuamos hablando. Hasta ahora. Ya los conocemos todos, muy apropiado para poder organizar este homenaje. Como podrá apreciar, este acto ha despertado una gran expectación hacia la persona más relevante del hispanismo, que ha dedicado su vida profesional a la investigación y divulgación de la historia de España y a su defensa pública. Gracias al Colegio Mayor San Pablo, que nos acoge en esta casa, en este magnífico salón de actos, el apoyo que nos ha prestado en todo momento la Fundación CEU y su presidente, don Alfonso Bullón. En este homenaje van a intervenir representantes de 3 reales academias: la Universidad San Pablo CEU, el ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos, don Fernando Suárez, el director de la Cátedra del Español y la Hispanidad, don Manuel Lucena, la plataforma NEOS, impulsada por don Jaime Mayor Oreja, y la representante de las asociaciones convocadas, Unidos por la Historia y de la Sociedad de Estudios Contemporáneos Cosmos Polis. Debemos significar en esta breve presentación el apoyo y ayuda desinteresada de Jaime Alonso y de este grupo de amigos para que este homenaje fuera posible. Jaime estará por ahí, creo. A todos ellos, a todos, muchas gracias. Igualmente a la plataforma 7NNTV, de la que don Jaime Alonso es uno de los principales impulsores, por su cobertura y por transmitirlo en directo. Cedo la palabra y el inicio del turno doña Beatriz Paredes, presidenta de Unidos por la Historia, con la lectura del manifiesto convocatoria a este homenaje. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir. Y muy buenos días al profesor Payne. Para nuestra asociación, Unidos por la Historia, es un auténtico placer y un honor el poder estar hoy aquí y formar parte de este homenaje. Los convocantes a este acto de homenaje pensamos que hablar de Stanley Payne es hablar de España y de su historia. Pensamos que las innumerables contribuciones del profesor Payne a la historia de España y de forma muy especial a su etapa contemporánea lo sitúan por derecho propio como el historiador más relevante y fundamental entre todos los hispanistas. Pensamos que su larga trayectoria profesional la ha ejercido con rigor y con objetividad, al hacer de la ciencia histórica un marco propicio para el debate y para la batalla de las ideas, pero nunca para la ideología y para la propaganda, y que por ello debe ser resaltado. Pensamos también que sus estudios son determinantes e imprescindibles para rebatir el mito de la excepcionalidad de España
en su visión negativa y reduccionista, al sostener con fuentes y datos que la historia de España es única y excepcional en el mundo. Pero no por su atraso y complejos, y ni mucho menos por la propaganda de falsas leyendas negras, sino por los valores que ha aportado a la civilización y al desarrollo de la cultura occidental, por sus principios morales y por la expansión del cristianismo en el mundo. Pensamos que sus investigaciones históricas, plasmadas en más de 30 libros, más de 200 artículos científicos escritos en inglés y en español y traducidos a tantos y tantos idiomas, además de numerosas aportaciones en libros colectivos, artículos, prólogos, ensayos sobre la historia de España, han sido fundamentales y hasta decisivos para la verdad histórica, y que por ello merecen un reconocimiento expreso. Pensamos que su pasión por España no puede ni debe quedar sin correspondencia y que es nuestro deber resarcir en el ámbito moral el coste que al profesor Payne le ha supuesto su inquebrantable independencia durante más de 60 años dedicados a la historia de España. Por todo ello, nosotros, personas e instituciones que hemos tenido el honor y el placer de compartir momentos de su gran trayectoria desde que en 1955 se decidiera como doctorando por la historia de España hasta el momento presente en plenitud de facultades y creación intelectual, hemos convocado este homenaje en señal de reconocimiento, gratitud, afecto, admiración y amistad permanente hacia el profesor Stanley Payne, el hispanista. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. La directora de la Real Academia de la Historia, doña Carmen Iglesias, mostró su pleno apoyo a este homenaje al instante. No ha sido posible estar presente, pero nos ha querido dejar un breve mensaje dirigido al profesor Payne, que me dijeron que iba a emitir ahora mismo. Es verdaderamente un honor y un gusto participar en este homenaje y deseo, en primer lugar, felicitar muy afectuosamente al profesor Payne, que ha sido siempre una figura para mi franja generacional absolutamente decisiva. Recuerdo sus primeros libros, nada menos que de los años 65 y 67, en plena carrera universitaria, que comprábamos en Ruedo Ibérico en París y los pasábamos de contrabando, y que fueron con Brennan y con Hugh Thomas, el trío lo completaba Stanley Payne de forma muy importante. Sus libros en Ruedo Ibérico, como fueron, quiero recordar que el primero era Falange, la historia del fascismo español, que estaba verdaderamente bien documentado y fue muy impresionante para los que no habíamos leído con esa profundidad esos temas, y no siendo mi especialidad en ningún momento, pero naturalmente el tema de la guerra civil era algo que llevábamos incorporado por familia y por interés. La contribución de Payne al hispanismo mundial, que tiene tantas facetas, yo la situaría siempre en primera línea, que es en general pues el hispanismo anglosajón. También el europeo de otros países, estoy pensando en Josep Pérez y en personas así, pero concretamente Payne pertenece a ese hispanismo que parece sencillo, que es un lenguaje claro y valiente, pero lo sencillo es justo lo contrario de lo simple. Eso exige un trabajo de investigación y de elaboración muy importante, y Payne pertenece a ese grupo profundo de un hispanismo que penetra
en los distintos temas. Siempre le he seguido con mucho interés y creo que es una de las referencias que estamos agradecidos por esa impresionante obra. Todas las cosas que han salido sobre memoria histórica, que todos los historiadores estamos insistiendo en la diferencia entre memoria e historia, él ha mantenido con gran vigor y con valentía. Y por lo tanto, pues deseo felicitarle de todo corazón por todo lo que ha hecho y desearle siempre lo mejor. Cuando don Emilio de Diego supo de la preparación de este homenaje, se sumó de inmediato al mismo. Interviene el historiador don Emilio de Diego, secretario de Humanidades de la Real Academia de Doctores. Buenas tardes. He de empezar agradeciendo la invitación que se me presentó para intervenir en este acto. Bien, es verdad que no sabía del riesgo que corría a la vista del cartel, pero bueno, esto me obligará a esforzarme un poco más en el breve espacio de tiempo que se nos concede, 4 o 5 minutos que procuraré cumplir. La figura del profesor Payne es la de un hispanista, como aquí se ha señalado, que no solo es un señor que escribe sobre España o que escribe historia sobre España, sino que respeta a España desde la perspectiva intelectual que considera más adecuada. En ese sentido, Stanley Payne es un ejemplo de coherencia, es un ejemplo de honestidad y de valor. La respuesta al eterno sapere aude que obliga especialmente al historiador. El no detenerse ante el carácter de los temas, sino al contrario, cuando presentan un mayor riesgo, entre comillas, profesional, afrontarlos, además, con humildad, con afán de aprender a lo largo de una tan dilatada carrera. Ser hispanista es no solo escribir de historia y saber español desde el punto de vista lingüístico, gramatical, sino entender el español. No se puede comunicar aquello que no se entiende. Y no se puede recibir el respeto que hoy se le manifiesta en este homenaje al profesor Payne si no ha respetado a su vez la profesión, el país, ese trabajo especial para enseñarnos historia. No pasa siempre esto con los hispanistas. La historia de España nos la han escrito en gran medida los extranjeros. No vean en esto el menor apunte de xenofobia, porque estaría en contradicción con lo que he empezado por señalar a propósito del profesor Payne. No, pero como entre los profesores españoles, entre los historiadores españoles, es evidente que les hay buenos, menos buenos y, francamente, atrevidos. Y entre los hispanistas, este último conjunto o subconjunto de atrevidos cuenta también con un número importante de gentes. ¿Por qué esa presencia tan reiterada de hispanistas? Yo creo que en parte obedece a lo siguiente. Ahora no se ofendan ustedes, no los extranjeros. Es obvio, no hace falta que nos aferremos a la taxonomía antropológica kantiana que nos consideraba a los españoles dentro de los pueblos europeos como el pueblo del pasado. No hace falta. Ortega también nos lo deriva de muchas formas. Es que no nos entendemos con nuestro pasado. Utilizamos el pasado como elemento autolegitimador propio y descalificador del ajeno. Y esto una y otra vez a lo largo de siglos. Reescribimos la historia desde el presente, que ese es un ejercicio intelectualmente casi obligado, porque si no ya habríamos terminado con la profesión, sino que lo hacemos de una forma misificada por los intereses partidistas de cada instante. No es que rehagamos la historia, es que trituramos la historia y la seguimos manteniendo como arma arrojadiza contra los españoles. He presentado aquí una referencia a la memoria histórica rebautizada democráticamente de modo apresurado. Por ese camino se va a lo que Azaña, seguramente por otros motivos, sentía hacia la historia
un cierto desprecio porque la consideraba un ejercicio ajeno, cuando no al menos en escasa relación con la inteligencia humana. Por ese camino de la pretendida memoria democrática, es seguro que vamos directos a una historia de estas que decía don Manuel. Luego, es la antítesis entre memoria e historia lo que se nos plantea como objetivo y como actividad impuesta. Es la hora de los historiadores. Es la hora de los historiadores valientes como el profesor Payne. Es la historia de quienes estamos obligados a hacer historia de la mejor manera, es decir, desde la coherencia y la honestidad posible. La historia de los españoles también la hemos hecho los españoles y hemos contribuido mucho a esa historia más oscura, a esa historia más denigrada, a esa leyenda negra, si se quiere, que achacamos exclusivamente al exterior. Y la hemos hecho por eso que señalaba antes, porque nos relacionamos mal con el pasado. Este ejemplo de la memoria democrática, vuelvo al caso más llamativo de las exhumaciones de las víctimas de la guerra civil. 85, 87, 86 años, ¿no?, ya pasados, arrojándonos los muertos unos a otros, más unos a otros que otros a unos, pero según los momentos. Los muertos que, si nos fijáramos en las fotografías de los osarios, de las fosas, se diferencian poco. Pero es que también se diferenciaron poco en la forma cruel y miserable de ser ejecutados en la inmensa mayoría de los casos. Por este camino seguiremos arrojándonos los muertos sine die. No estaremos en la historia de nuestros antepasados, como decía Delibes. No hay manera así de hacer historia de los antepasados. Es la historia nuestra. Es la historia que tiende a mantenernos enfrentados. Esa es la otra meta que el historiador debe de tratar de hacer como contribución a quien en su andadura de hispanista importante, de hispanista destacado, de hispanista admirable, al que debemos gratitud por las enseñanzas que de él hemos recibido, ha desarrollado el profesor Stanley Payne, a quien me atrevo a felicitar tanto por su andadura como por el homenaje que hoy se le rinde. Tener en cuenta que en España los homenajes a los vivos suelen ser más bien escasos. Bueno, eso significa que es un homenaje especialmente merecido. Muchas gracias a los organizadores y felicitaciones al profesor Payne. Muchas gracias por sus palabras, don Emilio. En marzo de 2016, la Universidad Rey Juan Carlos otorgó el doctorado honoris causa al profesor Payne. Interviene a continuación el profesor don Fernando Suárez, rector entonces de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenas. Muchas gracias por haberme invitado a los organizadores a este acto. Gracias sobre todo a don Alfonso Bullón, que nos ha acogido magníficamente en este lugar y que siempre nos ha manifestado una gran amistad y cariño. También a todos los participantes, ilustrísimos representantes de reales academias y de la Comunidad de Madrid, don Jaime Mayor, un viejo conocido de nuestra universidad. Señoras y señores, gracias por venir a escucharnos en esta tarde, todavía calurosa de septiembre, para homenajear a uno de los historiadores vivos, como ha dicho el profesor de Diego ahora mismo, que merecen la más alta consideración y homenaje. Yo, en este momento de reconocimiento, estoy en esta mesa no por una vinculación especial ni un conocimiento detallado de la obra del profesor Stanley Payne, sino en la calidad de reconocimiento de su condición de universitario. Yo de lo que quería hablarles es de el Stanley Payne universitario. El profesor Stanley Payne se ha vinculado siempre a la universidad y su trabajo no solo es importante desde el punto de vista de la investigación histórica, sino que los profesores y los estudiantes de historia, ahora que las humanidades y la historia en particular
están tan en cuestión en las enseñanzas universitarias, tenemos una enorme deuda de gratitud con el profesor Payne, porque él ha realizado una labor ingente durante todos estos años, no solo para la investigación y el conocimiento histórico, sino también para la divulgación de la historia de esta nuestra España del siglo XX, renovando en buena medida la forma de realizar los conocimientos y los estudios históricos. El profesor Payne no solo es un gran investigador, es un gran comunicador con los estudiantes, y cada vez que se acercaba a cualquier clase o seminario, enseguida encontraba el apoyo y el reconocimiento. Y él se dedicaba también, y se dedica con cariño, a todos aquellos que quieren acercarse a la investigación. Muchos profesores de nuestra universidad han tenido la fortuna de poder acercarse a él y poder desarrollar labores de investigación, como el profesor Roberto Villa. Este gran comunicador se pone de manifiesto en las numerosas entrevistas que ha concedido, una recientemente esta misma semana, de la mano de nuestro buen amigo Jesús Palacios. El profesor Payne es, como digo, un gran universitario en Columbia, en la UCLA y en Wisconsin. Y se incorporó al claustro universitario español, se hizo uno de los nuestros allá por 2004, cuando fue investido doctor honoris causa por esta casa que hoy nos acoge, y que fue la primera vez que se incorporó a este claustro. Y después, como se ha dicho por la presentadora, en 2016 se incorporó al claustro de doctores honoris causa de la Universidad Rey Juan Carlos. Era ya por mediados de 2015 cuando el profesor Luis Palacios Bañuelos, Jesús Palacios y otro grupo de profesores de la universidad propusieron la candidatura para homenajear a nuestro señalado historiador y ser investido como doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos, cuando por casualidad en ese momento yo era rector de la misma. Fueron muy elocuentes en la necesidad de reconocer la gran labor del profesor Payne como defensor de la verdad histórica, la verdad con mayúsculas, y muy en especial por su dedicación a la historia más reciente y controvertida de nuestro país. Su propuesta, como no podía ser de otro modo, fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Gobierno de la Universidad y finalmente, el 4 de marzo de 2016, tuve el honor de investirlo como doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos. Fue un acto solemne y al mismo tiempo entrañable, de cercanía como es él, y que muchos recordamos con cariño. Y cómo no, nos regaló con una de sus magníficas exposiciones históricas en su discurso de aceptación. Nuestro homenajeado es miembro de la comunidad universitaria española. Es un sabio y un maestro que enseña y que divulga y manifiesta el conocimiento histórico en su sentido más noble y digno de la palabra. Y continúa, como se ha dicho ya, una larga saga de hispanistas que yo me atrevería a reflexionar y remontarnos hasta Estrabón, porque sin duda España tiene algo de mágico, por su historia, por sus gentes. Y fíjense que él ostenta allí en la Universidad de Wisconsin la cátedra Jaime Vicens Vives, en honor a aquel gran historiador que fue su Cicerón en su primer viaje a España en 1959. Su amor por nuestra patria le ha permitido recoger con certera imparcialidad nuestra historia y regalarnos unos trabajos que formarán ya parte inexcusable de nuestra historia de la historia. Gracias, profesor Payne. Muy agradecidos por sus palabras, don Fernando. Hace menos de un año se creó la plataforma NEUS con el apoyo de varias fundaciones. Nos dirige la palabra a continuación don Jaime Mayor Oreja, impulsor de la plataforma NEUS. Buenas tardes. Constituye un honor y una profunda alegría para mí participar en este reconocimiento a Stanley Payne. Mi felicitación a quienes han participado en la organización de este evento, a mi amigo Jesús Palacios, a mi admirado Alfonso Bullón, que nos acoge hoy en esta casa. Pero cuando he dicho que es un honor y una alegría, les aseguro que no son palabras huecas.
el profesor de la Universidad de Wisconsin, fue un referente sólido en mis años de juventud, en mi arranque político, pero en la fecha de hoy es mucho más. Es una persona admirable porque significa un ejemplo de una trayectoria al servicio de la búsqueda de la verdad. No soy un historiador, es una obviedad, pero soy una simple persona que ha vivido una vocación pública en momentos de transición, de cambio, tanto en mi tierra, en el País Vasco, como en España, y yo diría incluso en la transición que hoy vive Europa. Y he aprendido muy pocas lecciones de vida, pero la más importante es la facilidad con que la mentira se instala en una sociedad e incluso fundamenta, sin razón y sin razones, un supuesto nuevo orden social que más bien es un enorme desorden social. Yo he aprendido que con demasiada facilidad una moda dominante, un estado de opinión, se apoya en la fuerza de la mentira, imponiéndose a la fortaleza moral de la verdad. En definitiva, he aprendido de la importancia de la historia, de los historiadores y sobre todo de las personas que buscan la verdad, defienden la verdad, sufren por decir la verdad y no se resignan a ser dominados por una moda dominante asentada en la comodidad y en la mentira. Hace pocos días lo recordaba el propio Stanley Payne, que decía literalmente: ser defensor de España es ser defensor de la verdad, no patrocinar exageraciones o excusas falsas sobre errores y atrocidades. En las trayectorias de las personas, de los historiadores y de todos, se produce siempre una pugna entre la adaptación a la mentira o, por el contrario, tratar siempre de buscar y sufrir, como antes decía, por la verdad. El profesor ha conseguido concitar, compatibilizar el prestigio con la defensa de la verdad. Se ha atrevido a desafiar una moda dominante sobre nuestro pasado reciente, como lo ha hecho siempre, con unos y con otros. Leyes disparatadas, perversas, como las leyes de memoria democrática y memoria histórica, son fundamentalmente la consecuencia de una mentira histórica, unido al silencio, incluso a la cobardía de muchos, en definitiva a una incomparecencia cultural. No son frutos solo de la comodidad. Y tratan de controlar y distorsionar el discurso del pasado para dominar el presente. No son dos relatos contrapuestos, sino el conflicto entre lo que es una mentira y la búsqueda y la expresión de la verdad. Si se gana la batalla de la historia reciente, incluso lejana, desde la mentira, se está ganando la batalla cultural, que es exactamente lo que está sucediendo en estos momentos. Nos sobran leyes de memoria, nos sobra el sectarismo, la intolerancia y nos falta conocimiento y aprendizaje de nuestra historia para no volver a cometer los errores recurrentes, dramáticos que todos conocemos. Y permítanme una consideración final que nos recuerda también Stanley Payne, que fundamentalmente hace que mi admiración hacia él se acreciente. La causa entre las causas de la crisis, esto es, de las diferentes transiciones que vivimos en España, en Europa, en el mundo occidental, fundamentalmente se asienta en la pérdida del sentido y del significado de la trascendencia, de la falta de respeto hacia el significado de la trascendencia, que es parte esencial de una civilización
y que debemos saber compartir creyentes y no creyentes. Por todo ello, muchísimas gracias, profesor Stanley Payne. Gracias, don Jaime, por un mensaje tan sentido. Otra de las reales academias que participan en este acto de homenaje, la de Ciencias Morales y Políticas, dio su apoyo al mismo tiempo por medio de su presidente, don Benigno Pendas. En representación de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la que el profesor Payne es miembro correspondiente, nos habla el académico don Julio Iglesias Dussel. Sí. Intervengo como miembro de la mesa directiva de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ante la obligada ausencia de nuestro presidente, el profesor Benigno Pendas, por un compromiso ineludible fuera de Madrid. Y lo hago para unirnos con todo entusiasmo al homenaje al gran historiador e intelectual que es Stanley Payne. Una muy feliz iniciativa de la Sociedad de Estudios Contemporáneos, Cosmospolis, y en particular del trabajo de Luis Palacios, de todas las instituciones que apoyamos esta iniciativa y el acogimiento del CEU y en la persona también de su propio presidente, Alfonso Bullón. Payne ingresó en nuestra academia en el año 2012 a propuesta de 3 de sus más ilustres miembros, Marcelino Oreja, entonces presidente de la academia, Juan Velarde, entonces vicepresidente, y José Ángel Sánchez Asiaín, quien, entre otras muestras de conexión también con el tema, había dedicado ese mismo año una muy relevante investigación de más de 1000 páginas sobre la financiación de la Guerra Civil Española. Fue un reconocimiento por unanimidad, lo cual evidencia el pleno apoyo a su muy extensa y rigurosa dedicación al minucioso estudio de nuestro pasado. Una tarea en la que ya ha gozado en España innumerables reconocimientos, premios, distinciones, doctorados honoris causa, medalla, imposible naturalmente de mencionar aquí. Pero me importa destacar que sí ha recibido multitud de reconocimientos porque solamente personas de la singularidad y de la categoría tan excepcional como su biografía reciben en España tantas pruebas de admiración y elogio. No es nada frecuente. Es sabido que España es un país muy reacio a premiar en vida con reconocimientos a todo tipo de personas en todas las actividades, sean empresarios, políticos, artistas, académicos, escritores, investigadores, etcétera. En la cultura de esta sociedad hay algo de hostilidad al reconocimiento de la excelencia que impide, naturalmente, evidenciar los méritos singulares de personas, como en el caso del propio Payne. Hay que esperar muchas veces hasta la muerte para aplaudir el gran valor de las aportaciones de quien quiera que fuese a la colectividad. ¿Por qué hay tanto silencio sobre las aportaciones de excelencia? Seguro que son muchas las razones que intervienen en tan lamentable situación. La excelencia tiene en todos los campos difícil arraigo en España y el poco que hay tropieza con la fortaleza de la envidia, una de los pecados capitales de nuestro país. Seguramente hay algunas causas históricas, como la muy persistente deslegitimación de las élites y de clases dirigentes en muchos periodos de nuestra historia, pero no solo políticos, sino de toda especialidad. Pocos países han tenido, por ejemplo, campañas como las sufridas por Galdós para impedir que se le concediera en Suecia el premio Nobel. No soy historiador, sino sociólogo, pero me parece muy dilatada en el tiempo la hostilidad a la excelencia, a los mejores, a los héroes en todas las épocas. No deja de ser significativo que nuestra obra literaria emblemática, El Quijote, lo que retrate sean las desventuras de nuestro protagonista, o si se quiere, la apología de los fracasos del héroe. ¿Quién sabe si ese mensaje es también fuente esencial de su popularidad? Este recelo a la excelencia ha sido persistente en la historia, pero no hay que olvidar que hoy
está fomentado incluso en el sistema educativo. No se me ha olvidado que hubo una universidad pública española en el siglo XXI que en sus estatutos se acordó que los alumnos tenían derecho, he dicho derecho, a copiar en los exámenes. Ante el escándalo social que se provocó fuera de la universidad al conocerse tan singular derecho, se optó por eliminarlo del articulado, aunque no sé si de los usos reales también. Pero no se trata de una mera cuestión de hechos. Incluso las propias recientes leyes educativas, que tan erróneas y graves me parecen para el presente y el futuro de nuestro país, van en la misma dirección al menospreciar la excelencia, el esfuerzo, el trabajo y el afán de superación. Si el sistema educativo no pone estos valores como objetivo prioritario de su actividad, ¿cómo nos puede sorprender que la ciudadanía viva de espaldas en la admiración de cualquier personalidad notable? Por eso es muy de admirar el muy justificado reconocimiento del prestigio y excepcional valía que ha recibido desde siempre Paine. Entre los muchos aspectos que pudieran destacarse de su obra y de su trayectoria ejemplar, me gustaría mencionar con brevedad y recortando solo 3. Este y cualquier reconocimiento que se le tribute a Stanley Paine es un reconocimiento sobre todo justo y merecido, y lo es ante todo por su intensa dedicación casi permanente a estudiar la historia de España y inserta además dentro de la historia europea, que también ha dedicado con intensidad. Y se trata de una dedicación intelectual de más de 60 años que solo puede realizarse con el cariño y el afecto a estas tierras que han sido objeto de tanto entrega, trabajo y desvelo. Pocos investigadores de hoy y del pasado cuentan con una biografía de tan intensa, certera y generosa dedicación a nuestra historia. En segundo lugar, es también acertado el reconocimiento y aplauso de la obra de Paine por la rica amplitud temática de sus investigaciones. Paine ha sido un permanente innovador en la radiografía objetiva de nuestro pasado, empezando por su propia tesis del año 61 sobre Falange e historia del fascismo español. Y desde ese año no ha parado de abrir campos temáticos esenciales de nuestra historia, siempre con el rigor y objetividad que es norma en sus obras. No puedo hacer comentarios, pero sí me gustaría mencionar al menos algunos títulos sobre los orígenes de la guerra civil, el camino del 18 de julio, la erosión de la democracia en la España, diciembre de 1935, julio de 1936, el nacionalismo vasco hasta el nacimiento de ETA, el catolicismo en España, el gobierno y oposición 1939-1975, la época de Franco, la España del régimen 1939-75, biografía, etcétera, etcétera. Pero déjenme mencionar 2 libros de este último lustro que hasta en sus títulos denota su compromiso intelectual con una tarea de investigador. Uno es del año 2017 y se titula En defensa de España, desmontando mitos y leyendas negras, que fue premio de ensayo de dicho año, que es todo un ejemplo de su militante actitud intelectual y vital y del rigor con que ha estudiado nuestra historia, desechando tópicos y falsedades. El otro, todavía más reciente, de 2019, se titula La Revolución Española 1936-1939, un libro en el que, con hechos y no con pancartas, destroza los mitos de quienes continúan hoy intentando pintar a la Segunda República como si hubiera sido el paraíso terrenal. Y esta referencia brevísima a alguna de sus obras me lleva al tercer punto que quisiera destacar. Otro historiador ilustre, Carr, nos dejó una instrucción muy clara de cuál es el papel del historiador, que creo que Paine ha hecho práctica permanente en su obra científica. Carr nos dijo que, y abro comillas, aprender de la historia no es nunca un proceso en una sola dirección. Aprender acerca del presente a la luz del pasado quiere decir también aprender del pasado a la luz del presente.
La función de la historia es la de estimular una más profunda comprensión tanto del pasado como del presente, por su comparación recíproca. Hasta ahí la cita de Carr, y esa bidireccionalidad de las lecciones y del aprendizaje de la historia es una constante de la obra de Paine y para mí uno de los principales legados de fondo de toda su obra. Más allá de la extensísima aclaración e interpretación de hechos básicos y valoración global de nuestro pasado, examinado, por cierto, siempre en el contexto europeo, que es otra de sus especialidades, Paine ha dado luz siempre también sobre nuestro presente al examinar, criticar o presentar los errores producidos en nuestro pasado. Sin ataduras de tópicos, ni sometido nunca a disciplina de ninguna ortodoxia. Es decir, ha sido un intelectual que ha ejercido la objetividad y la libertad. Nunca le ha importado, ni ha buscado, ni coincidir ni discrepar con los imperativos y las rigideces de escuelas y sectas sobre la historia de España, sea cuales fueran. Nunca se ha sometido a modas ni presiones, ni nunca ha sometido a obediencias a alumnos y colaboradores, salvo al rigor científico y al análisis exhaustivo. Desde el más profundo rigor académico ha ejercido permanentemente la libertad intelectual donde quiera que le llevara. Lo cual quiere decir que todas estas fantasías históricas montadas alrededor de la llamada ley de memoria histórica, que busca imponer la lectura unidireccional de nuestro pasado, es un asunto ajeno por completo a un intelectual de la seriedad y categoría de Paine. Por eso somos muchos quienes, también desde fuera de la profesión y dedicación a la historia, le profesamos gratitud, desde luego, por sus innumerables enseñanzas esenciales de nuestro pasado, pero no menor también por su lección de ética y dignificación del quehacer histórico, sin someterse a los dictados ni de mandato de la ley ni de persona alguna tan ajena a la realidad y tan propia de la propaganda. Paine no es militante de nada, mejor dicho, solo lo es de la objetividad en el análisis de los hechos históricos sobre los que carece de cualquier respuesta a priori, porque en su obra se pierde el tiempo si se busca propaganda. Al unirme, en nombre de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, al homenaje a Stanley Paine, quiero expresar el profundo agradecimiento para el testimonio siempre de luz, razón y claridad con que ha iluminado verazmente nuestro pasado y presente. Gracias para siempre por el testimonio de lucidez para esclarecer la historia y el presente de nuestra España. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julio. Estamos en un acto de alto nivel académico y cultural, y por ello la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, ha querido significarlo con estas palabras. Cito con mi acento extranjero. Quiero felicitarles por la iniciativa que merecidamente honra a un intelectual de la talla del señor Paine, tanto y tan brillantemente dedicado a enriquecer la historia de nuestra nación y que tanto interés y afecto tiene por España. En representación de la Comunidad de Madrid, de su Viceconsejería de Universidades, nos dirige la palabra el director de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid, don Manuel Lucena. Muchas gracias, buenas noches. Es un absoluto honor, yo diría que absolutamente abrumador también, el poder dirigirme a ustedes de una manera brevísima. En primer lugar, quiero señalar mi absoluto agradecimiento de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y de la dirección de la Cátedra del Español y la Hispanidad por tener esta oportunidad en uno de los actos iniciales de despliegue del Plan Anual de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las universidades de la Comunidad de Madrid. Y quiero subrayar, querido Alfonso, de las universidades de la Comunidad de Madrid. En ese sentido, lo que les voy a
comentar brevísimamente tiene que ver con mi propia situación. Yo tengo que pedir perdón por no ser sociólogo, querido profesor. Yo soy historiador y en ese sentido lo que puedo indicar aquí tiene más que ver con esa visión profesional y también con una reivindicación de una cultura académica. También tengo el honor de ser académico correspondiente a la Real Academia de la Historia en torno a varios dilemas que quiero compartir con ustedes muy brevemente. En ese sentido, quizá mi intervención tiene que ver con lo que podríamos llamar el contexto no hispano de la obra, de la trayectoria de Stanley Payne, tras reiterar de nuevo mi agradecimiento como director de la cátedra por poder conversar con ustedes esta tarde brevísimamente. La primera cuestión que querría subrayar tiene que ver con la decisión bizarra, extraña, costosa, que implica para un hispanista en los años 50, en los años 60, incluso en los años 70, ¿verdad, querido profesor Fusi?, el dedicarse a estudiar a España. Todos nos han narrado, o muchos de ellos, los que han tenido mucha honestidad personal, los accidentes de la vida por los cuales acaban estudiando a España y convirtiéndose en hispanistas. Raymond Carr, mencionado anteriormente, iba a estudiar Suecia y por una serie de azares de la vida acaba dedicado a estudiar a España y dirigiendo, presidiendo y honrando nuestra historia a través de muchos discípulos fundamentales. Otros de ellos se iban a dedicar a estudiar, comillas, los países importantes, quizá la propia Gran Bretaña, Francia, Alemania, en fin, los lugares en los cuales había mucho que ganar y la carrera académica, la ambición personal, incluso el dinero, podían llegar de manera mucho más fácil. Hay un coste en el decidir estudiar a España. Y yo creo que en el caso del profesor Payne, como en otros muchos de los hispanistas más renombrados, quizás se nos olvida que cuando toman esa decisión torcida de la vida, incluso criticada en adelante, dedicarse a la historia de España o a la historia del mundo hispánico, quizás hay un costo que se paga. Por eso creo que en el contexto no hispano, poner en marcha una trayectoria de hispanista merece nuestro mayor reconocimiento. Quizá en este campo una de las figuras más folclóricas y renombradas no puede ser otra que Gerald Brennan. Gerald Brennan viene a España en 1919 con la herencia de su abuela tras haber sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, que ya es sobrevivir, porque se entera que España es el país donde la herencia le puede durar más. Es el país donde puede vivir más barato por más tiempo y eso convierte a Gerald Brennan en el residente en Granada que todos conocemos y, para algunos, en una figura referencial del hispanismo. Pero más allá de esta decisión y de los resultados de haberla tomado, creo que en realidad nos estamos enfrentando, en el caso del profesor Payne y en otros, a un escenario que tiene que ver con lo que podríamos llamar, siquiera en términos hipotéticos, como el conflicto entre los hispanistas estáticos y los hispanistas revisionistas. Todavía hay por ahí algunos hispanistas, se ha mencionado mejor que lo que yo pueda decir ahora, encantados de que nos vaya mal, encantados de que sigamos en la cuestión de Carmen y que sigamos instalados en la idea del fracaso, en la idea de la negación del futuro, en la idea de la debilidad de la sociedad civil, en la incapacidad de las instituciones, en ver el vaso medio lleno, medio vacío en vez del vaso medio lleno. Y allá ellos se lo pierden, me atrevo a decirlo de esa manera. Otros, y el profesor Payne, por supuesto, como figura muy destacada, modulan, evolucionan, integran y de alguna manera trascienden
esa fácil categoría del hispanista estático para convertirse en hispanistas revisionistas. Creo yo que en hispanistas que aman a España y a los españoles y en ese sentido son capaces de dar pasos adelante y acompañar el éxito histórico de España como nación. Quizá el ejemplo mejor, y con esto termino, tiene que ver con los disgustos terribles que se llevaban algunos viajeros, tengo que decirlo, franceses, Gautier, Mérimée y otros, cuando, por ejemplo, aparecía en el paisaje castellano un ferrocarril, por allá por 1850 y tantos, cuando ve Mérimée el primer ferrocarril que surca los cielos de Castilla. Es un desastre absoluto. España se va a empezar a parecer a Francia. Ya no hay nada interesante que hacer en este país. Él lo siguió pasando divinamente. Pero creo que explica muy bien esta incapacidad de evolucionar. Quizás en esa conmovedora empatía hacia España y los españoles está simplemente lo mejor y lo más admirable de los hispanistas. Entre ellos, en lugar muy destacado, Stanley Payne. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Manuel. Ya hemos significado el apoyo a este homenaje de la Real Academia de la Historia, de la que el profesor Payne es miembro correspondiente. En representación de la misma nos habla el historiador don Juan Pablo Fussi. Bien, es un honor intervenir en representación de la Real Academia de la Historia por indicación expresa de su directora, doña Carmen Iglesias Cano, condesa de Gisbert, y le ruego que resistan a la tentación de decir si ya ha hablado doña Carmen, no es necesario que hable usted, pero en fin, cumpliré con el mandato académico que en su momento se me hizo. Digo que es un honor intervenir en representación de la Academia en este acto homenaje al historiador Stanley Payne, miembro correspondiente en efecto de nuestra Academia desde 1987, por iniciativa, entre otros académicos, de don Carlos Seco Serrano, a quien cito expresamente en razón de la gran y recíproca estima intelectual y personal que me consta existió entre ambos, entre Seco y Stanley Payne. En nombre de esa representación, quiero subrayar tres de las razones definitorias de la obra y la trayectoria del profesor Payne por las que le reconocemos y le honramos. Primero, porque su obra, extensa y muy importante, constituye, ya se ha ido diciendo casi todo esto aquí, una contribución sustantiva al estudio de la compleja y controvertida historia contemporánea de España. En segundo lugar, porque esa obra, y además la labor docente y de impulso a los estudios sobre España, también de Portugal, desarrollada por el profesor Payne, porque esa obra ha supuesto una aportación decisiva al conocimiento de España en los Estados Unidos y, por extensión, en el mundo anglosajón. Y tercero, porque el tipo de historia internacional comparada, que siempre con España como referencia o como parte de la misma, ha cultivado en muy distintos momentos Stanley Payne, se ha traducido en libros capitales ya clásicos de la historiografía internacional. El profesor Payne, también ha sido mencionado, ha recibido numerosos premios y distinciones académicas por la labor que como historiador y profesor ha realizado a lo largo de toda su trayectoria. Parte considerable de esta trayectoria se ha desarrollado en la Universidad de Wisconsin-Madison, una de las grandes universidades norteamericanas, está siempre entre las 100 mejores del mundo y entre las 30 primeras de los Estados Unidos, una universidad de las que han surgido, que es lo que nos importa, y la Academia quiere así recordarlo, algunas de las más prestigiosas escuelas historiográficas norteamericanas de las que Stanley Payne ha formado parte. Quiero subrayar que fue director del Journal of Contemporary History, codirector del Journal of Contemporary History, miembro del Consejo Editorial de la American Historical Review, dos de las grandes
revistas internacionales. La American Historical Review es la más importante publicación académica historiográfica norteamericana, y es miembro de la American Society of Arts and Sciences, lo más parecido que pueda haber a cualquiera de nuestras academias en España. Stanley Payne es, en suma, un historiador imprescindible. No es posible entender la crisis española del siglo XX, Segunda República, Guerra Civil, franquismo, uno de los hechos capitales de la historia europea de ese siglo, del siglo XX, sin conocer cabalmente y a fondo la obra del profesor Payne y de reflexionar sobre ella. Permítanme unas todavía más breves palabras a título personal, ya no institucional, aunque solo sea para saldar públicamente la deuda de gratitud que tengo con Stanley Payne. En 1982, Stanley Payne me invitó a pasar un semestre en la Universidad de Wisconsin-Madison. Prácticamente no nos conocíamos previamente, por lo tanto fue una decisión unilateral y totalmente gratuita, y además, debo decir, excepcionalmente bien remunerada y sin prácticamente obligación docente alguna. Tuve que dar porque, en fin, por decoro, un pequeño seminario, nada más. Suelo decir, cuando por la edad que ya tengo se me ha pedido desde mi jubilación algún tipo de reflexión autobiográfica, suelo decir primero que mi vocación es una extraña sorpresa para mí, y lo sigo siendo, que Jover, don José María Jover Zamora, fue mi primer encuentro decisivo, que mi estancia en 1969-70 en la Universidad de California, San Diego, fue mi primer ciclo formativo, y Oxford, donde estuve, salvo unos meses en esta institución, estuve entre 1971 y un año aquí en España, entre el 71 y el 80 fue el ciclo formativo definitivo. Pero este último ciclo definitivo tuvo un cierre, lo acabo de decir, la estancia en Madison, gracias a Stanley Payne, estancia que tuvo dos inmersiones literales, por mi parte, en el estudio, creo que suficientemente amplio, de la obra y significación historiográfica de dos historiadores muy vinculados a Madison. No sé si todo el mundo lo sabe. Frederick Turner, el autor de la teoría de la frontera y de la expansión al oeste como fundacional de los Estados Unidos, no las colonias del 18, sino la expansión al oeste, la biblioteca. Turner era de Wisconsin, estudió en esa universidad y fue profesor al final, en algún momento determinado también allí, y la biblioteca, si no recuerdo mal, lleva su nombre, Turner, y de una persona muy cercana a Stanley Payne, que ha dedicado con otros profesores de Wisconsin un libro en homenaje a él, George Moss, y sus estudios sobre el nacionalismo, que son importantísimos. Los dos, repito, Turner y Moss, vinculados a Madison y Moss, como acabo de decir, al propio Payne. Siguen siendo dos de los historiadores sobre los que vuelvo continuamente. Lo primero, tal vez pueda sorprenderles que, dedicándome sobre todo al País Vasco y al nacionalismo, me interese tantísimo la teoría de la frontera y la teoría de la expansión al oeste. Pero a mí el oeste me parece una épica, como toda épica violenta, de libertad y justicia, y creo que fue forjándose, efectivamente, como dice Turner, una sociedad de hombres libres. Se habrán dado cuenta lo poco de Estado que suele aparecer en el oeste, unos 200 jinetes del 7º de caballería, y pare usted de contar, porque ni los sheriffs, ni los jueces, etcétera, ni han hecho oposiciones, ni son de carrera, se les contrata, etcétera, etcétera. Bueno, una sociedad de hombres libres. Bien, siguen siendo, decía, dos de los historiadores sobre los que vuelvo continuamente. Stanley Payne es con Jesús Pavón, Miguel Artola, don José María Jover, el último Vicens Vives, también muy vinculado, ya se ha dicho, a Stanley Payne, Raymond Carr, Seco Serrano, Palacio Atar, Marichal, Malefakis, Tuñón de Lara y Cachoviu, parte de la generación fundacional del contemporaneísmo español. Su obra, amplísima, pero sumamente coherente, emana, en mi opinión, seriedad, competencia, rigor, claridad y precisión. Todos sus libros son importantes, pero por lo menos media docena de sus libros son, por usar una expresión de Julián Marías, libros
que quedarán. De ahí, por tanto, repito, que esa deuda a la que me refería antes no sea solo mía. Yo creo que es una deuda que tiene contraída con Stanley Payne todo el mundo académico español, aquí hoy es excepcionalmente bien representado por distintas instituciones y profesores. Por eso que dijera que era un honor para mí participar en este acto y que añada que además de eso es un verdadero placer y añado con ello mi felicitación a Stanley Payne por este acto homenaje tan merecido. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras y menciones, don Juan Pablo. Unidos por Historia es una de las dos asociaciones que ha organizado este acto de homenaje. En nombre de la misma interviene doña María Santos. Muchas gracias. Bueno, yo me dirijo al profesor Payne y le he escrito esta carta que comparto con ustedes. Querido y admirado profesor Payne, señoras y señores, aquí ya se han dicho cosas muy relevantes y se van a seguir diciendo con los próximos intervinientes. Me uno al aplauso y al agradecimiento que estamos expresando a la persona que ha dedicado toda su vida a la historia de España y a su defensa al difundir la verdad objetiva de nuestro pasado frente a tanta tergiversación y confusión malintencionada. Usted, profesor Payne, nos ha mostrado la valentía que hay que tener para reivindicar nuestra historia de manera firme, sin complejos ni estridencias, en su grandeza y decadencia y en la abundancia de conceptos, imágenes, mitos y leyendas como tan acertadamente indica en el prólogo de su ensayo En defensa de España. Nunca se ha arredrado ante nada ni ante nadie, ni en sus inicios de joven doctorando, ni en la plenitud de un historiador consagrado y reconocido universalmente. Y es esta valentía la que nos debe animar a recoger el testigo que supone proteger y defender la verdadera historia, sin el pesimismo y los complejos que frecuentemente nos invaden cuando analizamos nuestro pasado. No soy una profesional de la historia, sí una aficionada y si acaso algo estudiosa y especialmente de la época medieval. De ahí mi gran satisfacción al leer la reivindicación e importancia que ha dado a la Reconquista, tan denostada e incómoda en estos tiempos, de la que ha comentado, y cito palabras textuales, si los españoles no hubieran logrado nada más, solo por esta razón, la historia de España habría sido totalmente singular. Su dictum de que solo España, por lo que logró hacer durante aquel largo periodo, de que España ya solo por eso merece un puesto de privilegio, es algo que debemos tener grabado de por vida. Aquella gesta de un puñado de españoles que en los momentos más duros de la invasión musulmana decidieron ser independientes, occidentales y cristianos, luchando durante siglos para preservar esta condición y la derrota posterior de los turcos en el siglo XVI, impidieron entonces que Europa se islamizara. Vivimos hoy muy preocupados por dos hechos fundamentales: la creación de las falsas leyes de memoria histórica y el declive de una civilización que ha sido la forjadora de los valores que ha caracterizado a Occidente. Y fue la Edad Media precisamente una época de luz, pero tan denigrada por el materialismo en una falsa leyenda negra, la que dio forma a la cultura occidental. Spengler dijo que a la civilización siempre la salvan un pelotón de soldados. Sin embargo, es hoy la historia el mayor campo de confrontación y de lucha política por su control y dominio. Ello supone una aberración, porque el estudio de la historia es una ciencia que debe ser un campo propio para los historiadores, investigadores y estudiosos. Pero como bien dijo Orwell, quien controla el pasado controla el presente, quien controla el presente controlará el futuro, y esa es la clave que padecemos hoy. En el plano personal, me gustaría mucho agradecer al profesor Payne la confianza que depositó en mí desde el primer momento, sin mayor referencia que la de mi amistad con Jesús Palacio en la colaboración de investigación de la obra que se encuentra en pleno periodo de producción por ellos dos. Sus palabras de aliento, la delicadeza a la hora de aportar y complementar datos y la libertad que sentí para llevarla a cabo
me permitieron el análisis y transcripción de más de 1.500 documentos desclasificados y que esta tarea fuera una de las mejores experiencias de mi vida a nivel personal y profesional. Usted, profesor Payne, es para muchos de nosotros una guía para entender y conocer los grandes hechos de la historia de España desde una perspectiva comparada. Y usted ha conseguido trasladarnos un sentimiento de orgullo cada vez que nos sumergimos en sus obras, empujándonos con su entusiasmo a profundizar en los pasajes que más nos puedan interesar. Su constante investigación de la historia de España y las gentes que le hicieron posible son un acicate y un motivo más que suficiente para que recojamos el testigo de la responsabilidad de defender su legado, fomentar su estudio y extender su conocimiento como procuramos hacer en Unidos por la Historia. Sea ello por la defensa de la verdad. Esta es una gran e inolvidable tarde y muchas gracias por hacerla posible. La otra asociación organizadora del homenaje es la Sociedad de Estudios Contemporáneos Cosmos. En su nombre interviene su presidente, historiador, un amigo de muchos de nosotros, historiador don Jesús Palacios. Gracias, profesora Alicia Esquizado. Gracias, querido Stan, excelentísimos señores y señoras. Es para mí una circunstancia muy feliz la celebración de este importante acto que hoy finalmente culmina. Debo resaltar que cuando planteamos la convocatoria de este homenaje, todas las instituciones y personas que hoy están participando en el mismo se sumaron con entusiasmo dando su pleno apoyo. Gracias por ello de corazón. Esto es así porque hablar de Stanley Payne es hablar de España, de su pasión por nuestra nación, de su historia contemporánea, de su historia general, porque Payne forma ya parte de ella, como hemos puesto de relieve en la lectura del manifiesto convocatoria que ha leído doña Beatriz Paredes. Fue una feliz suerte del destino que aquel mozalbete alto y espigado, natural de Denton, Texas, se decidiera por el estudio del idioma español y posteriormente por la historia de aquella nación, la nuestra, tan controvertida. Con una beca para sus estudios de doctorado por la Universidad de Columbia, se decidió por hacer una tesis sobre la Falange en la segunda mitad de los años 50. Tanto en Estados Unidos como en diversos países de Europa y sobre todo en España, trabó contacto con muchos líderes exiliados, falangistas o del régimen. Aquella investigación fue una historia oral, cuya tesis doctoral se publicó en Estados Unidos en 1961 con el título Falange, A History of Spanish Fascism. La publicación de tal obra era impensable entonces en España y la edición española salió en Francia con el sello de Rodi Ibérico en 1965. El título era Historia del fascismo español, Falange. Gracias a una nueva beca volví a viajar a España en 1962 y 1963 para investigar sobre la historia y la España de Franco, los militares y el nacionalismo vasco. Estableció contacto, entre otros, con Juan Linz, con quien mantendría una estrecha amistad, con el historiador catalán Jaime Vicens Vives y con las grandes figuras del carlismo entonces, como Falconde, el ya gran empresario y el ya gran empresario Ignacio de Larramendi y la sección carlista de Navarra, destacando, entre otros, quien sería un buen y gran amigo de por vida, Javier de Lizárraga. El resultado fue la publicación de diversas obras en inglés y en español, consagrando ya Payne al inicio de los años 70 como uno de los investigadores principales de la España del siglo XX. Sucesivamente, publicó en 2 tomos A History of Spain and Portugal, el nacionalismo vasco desde sus orígenes a la ETA, la Revolución y la Guerra Civil Española y otros estudios. Todos estos títulos, singularmente los editados en Rodi Ibérico, dieron a Payne una aureola de historiador que hoy llamaríamos progresista entre los sectores izquierdistas. Sin embargo, el Payne que escribió La España de Franco en 1967 o sobre el fascismo, la guerra civil, la Falange y la Segunda República en los años en los que la izquierda lo alababa, es el mismo historiador con los mismos principios de honradez y rectitud profesional que décadas después
Ha escrito sobre los mismos asuntos en títulos como La España imperial, La España de los Borbones, Franco el perfil de la historia, el fascismo, Franco y José Antonio, el extraño caso del fascismo español, Unión Soviética, comunismo y revolución en España, el colapso de la República, Franco y Hitler, España y Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué la República perdió la guerra?, España una historia única, el camino al 18 de julio, en defensa de España, la Revolución Española y la Europa revolucionaria, entre otros hasta ahora. El profesor Payne se ha mantenido siempre en la misma posición desde los tiempos de aquel joven doctorando en los que la ficha policial del franquismo lo calificaba de inocentón, en comillas, abro comillas, inocentón pero interesante por sus investigaciones y contactos. Hasta el tiempo actual de casi nonagenario, acaba de cumplir los 88 años en plenitud de facultades. Sus trabajos y aportaciones han sido creados desde el rigor y la objetividad, y esa ha sido su grandeza dentro de su impresionante sencillez y humildad. En todo momento ha pretendido y logrado hacer España comprensible. Sus inteligentes aportaciones para el esclarecimiento de la bruma que ha encerrado a la Segunda República, la Guerra Civil, Franco y el franquismo han sido decisivos. Por su personalidad y bonomía se ha llevado bien con todos sus colegas historiadores, profesores e investigadores, tanto de la izquierda como de la derecha o de otras posiciones ideológicas. Jamás ha hablado mal de nadie, aunque otros lo hayan criticado por su recto proceder. Sus análisis y críticas sobre las obras de otros han estado marcadas siempre desde el respeto personal y profesional. La amistad trenzada a lo largo del tiempo con personalidades como Juan Lind, Javier de Lizarza, Eduard Malefakis, Hugh Thomas, Javier Tussell, Walter Laquer, Jaime Víquez Vives, Ignacio y Luis de la Ramendi, Nigel Thompson, Michael Seidman, John Coverdale, Warner Bolleten, Luis Pericot, Luis Palacios, Manuel Pastor, Javier Rupérez y Robert Stanley, entre otros muchos, así lo corroboran, siendo legión sus amigos y admiradores en Estados Unidos, Reino Unido y España. Con Payne he tenido el honor de compartir actos académicos y conferencias. Tengo en la memoria de manera especial una cena con Eduard Malefakis, pocos años antes de su triste fallecimiento. También en este aspecto se ha destacado el profesor Payne como gran gastrónomo y experto en vinos. Hemos viajado por diferentes lugares de España buscando raíces culturales e históricas. Hoy seguimos dando la batalla en el peligroso proceso de las llamadas memorias históricas democráticas, como aquí se ha puesto de manifiesto por varios de los ilustres intervinientes que lo han hecho anteriormente. Fue el impulsor del Manifiesto por la Historia y la Libertad y en la primavera del año pasado comparecí en su nombre en el Parlamento de Cantabria para presentar un documento en el marco del debate sobre la Ley de Memoria Histórica en dicha región. Estoy orgulloso, por lo tanto, de haber participado junto a él en varias obras colectivas sobre la transición. La editada con el título Stanley Payne, Perfiles de un hispanista, en homenaje a su figura, y en la de la historia, History of Spanish Institutions, dirigida por la profesora Alesia Slizaba y editado por la Sociedad de Estudios Contemporáneos Cosmospolis, de la que el profesor Payne es su presidente de honor. Ahora preparamos, ambos, una nueva investigación académica sobre los acontecimientos más notables y relevantes del último siglo de España. Stanley Payne, como ha sido puesto ya aquí de manifiesto, tiene, entre otras atribuciones o entre otros méritos recibidos, Gildale de la Jaume Vicens Vives, doctor honoris causa por la Universidad CEO Cardenal Herrera Oria, doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos. Es académico correspondiente de la Real de Historia de las Ciencias Morales y Políticas y está en posesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica. En 2013 fue distinguido como Español del Año y en 2019 recibió el 8º galardón Bernardo de Gálvez y continuará posiblemente junto a este homenaje con otros nuevos merecimientos y recompensas. Por todo ello, Stanley Payne tiene ya un lugar en la historia.
otra universidad que concedió un doctorado honoris causa al profesor Payne fue la Cardenal Herrera Oria, siendo entonces su rector don Alfonso Bullón. Hoy es el presidente de la Fundación CEU y como tal nos dirige la palabra. Hace unos meses, Jesús Palacios se puso en contacto conmigo para decirme si podíamos organizar en el CEU este acto y, naturalmente, le contesté encantado que sí. Le contesté encantado que sí, tanto por motivos personales como institucionales. Personales porque tengo la suerte de conocer al profesor Payne desde hace más de 35 años. Para algunos será poco tiempo, pero para mí es buena parte de mi vida. Yo por aquel entonces pues acababa más o menos de terminar la carrera y me lo presentó uno de los grandes amigos que tuvo Payne en España, que era Javier Lizarza. Como institución, como el CEU, puedo decir que el profesor Payne ha dado en conferencia, una conferencia de nuestra universidad, incluso antes de que fuéramos universidad privada, lo cual significa hace más de 30 años. Recuerdo su primera conferencia aquí, fue sobre el fascismo en el aula magna de la universidad, y en un acto que me recuerda a este en algunas características, como por ejemplo que los alumnos estaban sentados por las escaleras porque no se cabían en el aula magna. Posteriormente, el profesor Payne ha participado en los diversos congresos que hemos hecho en esta universidad sobre la Segunda República y la Guerra Civil, y también en la serie que en su día hicimos en el Instituto CEU de Estudios Históricos sobre la Guerra Civil Española, serie que en su día fue emitida por Telemadrid. Pero, sobre todo, como se ha recordado, el profesor Payne es doctor honoris causa por nuestra Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, y no un doctor honoris causa cualquiera. Es el primero de nuestros doctores honoris causa. En el año 2004, el 9 de junio de 2004, fueron investidos de manera conjunta como honoris causa por dicha universidad los profesores Andrea Riccardi, que luego fue ministro italiano, fundador de la comunidad de San Egidio, y el profesor Stanley Payne. En la actualidad, el profesor Payne es, sin ningún género de dudas, el más importante de los hispanistas anglosajones, incluso diría de los hispanistas de cualquier país. Desde la publicación en 1975 de su ya citada obra de Falange, Historia del fascismo español por Ruedo Ibérico, el profesor Payne pasó a ser una persona muy conocida en España y el profesor Payne ha disfrutado, digamos, de una gran presencia en el mundo académico español como una de las figuras de máximo prestigio y de referencia, aunque es curioso que en algún momento esa, digamos, postura tan unánime hacia el profesor Payne se empezaba a ver cuarteada cuando ha resultado que el profesor Payne, pues como se ha dicho antes, es un profesor que ha hecho siempre el mismo tipo de historia, que ha defendido siempre los mismos postulados desde que se doctoró hasta nuestros días. Y cómo puede haber habido un corrimiento dentro de lo que ahora se considera políticamente correcto, en el momento que él se encuentra por algunos que el profesor Payne puede no ser políticamente correcto, pues entonces ha sido víctima de algunos ataques de esos historiadores que, por utilizar una palabra que antes ha utilizado como un eufemismo muy acertado el profesor de Diego, podríamos llamar atrevidos. De hecho, ha habido alguien tan atrevido que llegó a coordinar en el año 2015 una revista con más de 300 páginas cuyo único fin exclusivo era meterse con el profesor Payne. Claro que el atrevido señor que coordinaba aquello, entre sus múltiples atrevimientos, para que se hagan idea, es de los que defiende que eso de que la historia se haga con documentos, como se hacía hasta ahora, pues no tiene por qué ser así. Que los historiadores podemos escribir historia de cosas que consideramos razonables que hayan sido de una manera, que haya documentos o no que la atestiguen, si eso es razonable, ¿qué más nos da, no? La verdad es que, en fin, es una buena forma de introducir también en la novela histórica, pero bueno. Bien, el profesor Payne es indudablemente, como se ha remarcado, un historiador serio, riguroso, un hombre libre en sus juicios de su expresión, es un historiador que ha sido muy crítico con la memoria histórica, es un historiador con el que además comes con él y te cuenta sus puntos de vista sobre una serie de temas históricos y luego pues le ves en la televisión o le ves en una entrevista en un periódico y dice lo mismo, porque hay otros historiadores con los que comen, te cuentas unas cosas y cuando les entrevistas les oyes contar las contrarias y te quedas pues un poco asombrado. Pero en fin, supongo que ha hecho antes referencia el profesor
en Fusia un libro que a mí también me encantó, sobre la frontera, el libro de Turner, que lo que plantean es eso, que el haberse creado Estados Unidos en la expansión hacia el oeste creó un pueblo especialmente libre, especialmente con iniciativa, especialmente luchador, y sin duda eso se nota también en la obra del profesor Payne, que además, como se ha señalado, es tejano. Pues bien, el profesor Payne señalaría además que es buena persona. Bueno, eso de señalar que alguien es buena persona puede parecer obvio, pero en fin, en el fondo no es tan obvio, y si es historiador no diré que sea menos obvio, pero bueno, también vamos a destacar que el profesor Payne, además de historiador, es buena persona, es un conversador magnífico y una persona con la que uno siempre se siente enormemente a gusto. Si es degustando una buena comida, un buen vino, como también se ha señalado, pues más. Bien, yo creo que todo esto que se ha señalado el profesor Payne y en las intervenciones que me han antecedido explica por qué en este acto, que es tan inusual, como se ha dicho, dar homenajes a personas vivas, este acto está tan lleno de gente, la participación de las personas que me han precedido han sido participaciones de tan altísimo nivel y de tan prestigiosas instituciones, y el público presente, además, es un público tan cualificado como el público que ustedes son, como las personas que están acompañándonos. Y nada más, sino decirte, querido Stanley, que es un placer tenerte con nosotros, aunque esta ocasión sea a través de la red, que ya sabes que esta es tu casa y que siempre que lo desees puedes visitarnos y que estaremos encantados de tenerte entre nosotros. De hecho, cuando se jubiló el profesor Payne, yo le hice jubilaciones deshonestas, de que, en fin, que eso de Madison estaba muy bien, pero sobre todo porque saludas a los pingüinos de vez en cuando por la calle, pero que si quería venirse a vivir a España, pues que estaríamos encantados de que fuera profesor nuestro, etc. He de decir que mis cantos de sirena pues no ejercieron efectivo efecto, habría que haber buscado quizá otra sirena más atractiva, pero un profesor, en cualquier caso, queremos destacar que si alguna vez Stanley pues, quiere volver a España, quiere estar con nosotros, quiere hacer cualquier cosa, pues estaremos encantados de que venga hasta que siempre sea su casa. Desde luego la tecnología nos ha hecho, y es un acto en estos momentos un poco frustrante, porque lo hemos intentado de todas formas a través de la plataforma 7N Televisión. Hemos tenido al profesor Payne conectado a través de diversas herramientas, por streaming, por Zoom, pero se nos ha caído y nos ha fallado en ese aspecto. Entonces, no lo tenemos con nosotros. Aquí se están pasando unas imágenes en bucle de una entrevista que se le hizo no hace mucho tiempo, pero en previsión de que pudiese ocurrir un fallo a través de las conexiones por videoconferencia, pues nos envió sus palabras que tengo yo aquí. Y ya en esta misma previsión me escribió diciéndome que en caso de que fallara la conexión directa con él y que no pudiese estar recibiendo este homenaje directo y en vivo, aunque se lo enviaremos a través de la televisión que lo ha grabado, lo está transmitiendo en directo y después se lo enviaremos, con mucho gusto, aún dentro de esta frustración, como repito, voy a pasar a leer sus palabras de respuesta en este homenaje. Dicen así: mis primeras palabras han de ser de un profundo agradecimiento a todos los que están presentes en este acto, a Jesús Palacios y a los que con él han organizado
a los distinguidos participantes que han tomado la palabra y a todos los asistentes que me han honrado con su presencia o sus buenos deseos. Al CEU y a quienes lo están siguiendo a través de la plataforma 7N Televisión. Confieso que todo esto me deja algo atónito, pues de las diversas distinciones que he recibido en mi larga vida, este representa su cenit. Es un gran honor y estoy profundamente agradecido por ello. Gracias a todos. En gran parte este acto ha sido organizado en clave de hispanismo, el neologismo que surgió en el siglo XIX para designar al estudioso profesional dedicado a la investigación, análisis y publicación sobre España. Esta es una calificación de un estatus singular que se da en España sin que exista un término exactamente equivalente para designar a los especialistas similares en Francia o Inglaterra. Incluso en el caso de Alemania, la apelación germanista no se ha establecido bien. Para ello hay que ir a un país algo extraeuropeo como Rusia para encontrar su equivalente, pues esto puede también señalar ciertas complicaciones implícitas en tal cometido. Durante el siglo XIX y por bastante tiempo se prefirió la palabra hispanófilo, porque los escritores románticos, principalmente franceses e ingleses, que escribían sobre España, ensalzaban y normalmente exageraban aspectos que les gustaban y también interpretaban mal, con los desenfoques que se podían anticipar. El hispanismo, como estudio profesional y objetivo basado en la investigación, había emergido con historiadores en Francia y Escocia en el siglo XVIII y luego alcanzó otro nivel, especialmente con los grandes expertos de Boston, como Prescott y Tignor, antes de mediados del siglo XIX. En el extranjero, las obras de los hispanófilos románticos y a veces algo histéricos habían disminuido hacia la segunda mitad de ese siglo, para ser lentamente reemplazados por las de los hispanistas de una nueva generación. Esto alcanzó mayor importancia por la poca presencia de la historiografía española en el mundo, dadas las pocas traducciones de obras españolas a otros idiomas que representan una laguna enorme. Ahora, en mi propio caso, no puedo negar que soy hispanófilo, aunque de ningún modo llegué en España como tal, sino meramente como alumno doctorando en un proyecto de investigación y tratándose de un país de reputación tan exótica y diferente como España, también tenía todo sentido que fuera un viaje de descubrimiento. En otras ocasiones he contado que dediqué una parte de mis 2 primeros meses a esta tarea hasta que llegué a la conclusión de que los españoles eran de verdad gente normal como cualquier otro grupo de occidentales, aunque con las cualidades o peculiaridades individuales que se pudiera encontrar en cualquier nación. En mi caso, la hispanofilia no era nada asumido de libros o de un breve viaje exótico, sino algo aprendido a través de una larga experiencia personal. Sin embargo, deseo subrayar que nunca he practicado la hispanofilia profesional. El objetivo de todas mis investigaciones ha sido, modestamente, contar la verdad del modo más objetivo que me ha sido posible como investigador individual, reconociendo al mismo tiempo las limitaciones inevitables de cualquier obra personal. Así, pronto aprendí que la realidad no era exactamente como había creído originalmente, que tenía la perspectiva casi inevitablemente distorsionada de alguien que no había penetrado más allá de la superficie, y que sería necesario decir y señalar cosas que estaba descubriendo y aprendiendo que posiblemente no agradarían a algunos o incluso a muchos. Nunca me he arredrado en este empeño y nunca he dado que yo sepa un paso atrás, a pesar de las limitaciones de cualquier obra individual. Con los años vi con toda claridad que había muchísima tergiversación con la historia de España, más que con la de cualquier otro país de Occidente, que parece ser casi el destino de esta historia nacional. Y así he hecho lo que me ha sido posible para rectificarla, bien de forma parcial o en gran medida dentro de mi modesto alcance. Uno de los grandes problemas que tiene la historia es la cuestión de perspectiva, de contexto y de comparación. Pienso que la perspectiva con que se juzga la historia de España es demasiado restringida y parcial o hasta algo inauténtica. Dentro del mundo historiográfico español hubo durante mucho tiempo una tendencia al ensimismamiento y cuando se hacía en un contexto internacional, lo más frecuente era en un estudio con Francia o Inglaterra, cuando una relación válida debe ser mucho más amplia,
con todo el sur de Europa y otras naciones del continente, y a veces hasta dentro de una perspectiva mayor aún. Pienso en este aspecto en la clásica historia romántica del polaco Jan Lelewel y en su muy imaginativo libro decimonónico Paralelo histórico entre España y Polonia en los siglos XVI, XVII y XVIII, una historia no científica, pero muy sugestiva. Ha sido una gran ventaja para mí haber vivido en lo que es probablemente una de las dos épocas más extraordinarias en la larga historia del país. Llegué a España cuando no habían transcurrido 20 años desde la Guerra Civil y pude observar la última etapa de la sociedad y cultura tradicional, la transformación del franquismo y la definitiva modernización del país que había quedado pendiente durante generaciones. Después, la época de reconciliación política, porque los españoles ya se habían reconciliado varios años atrás, y la democratización después de Franco, y finalmente el cuarto de siglo de vida en democracia, el del llamado estado de bienestar y la estabilidad, una época interrumpida finalmente por la nueva radicalización política y el atentado achacado a los yihadistas en 2004. Los dos factores que inauguraron la nueva época en que vivimos y que seguirá, según parece, por algún tiempo, esa época quedó marcada por la resolución de grandes desafíos y problemas históricos, aunque al final truncada por la vuelta de los demonios familiares. En el campo de la historia, la tendencia actual en casi todas partes es hacia la politización